Ahora bien, usted no puede hablar de otros proyectos, básicamente, para el beneficio del país, pero de Santiago, que usted haya presentado en el poco tiempo que tiene en la Cámara de Diputados. Mira, nosotros realmente hemos estado concentrados en asumir la postura de demanda de las necesidades del país y exactamente de Santiago. Tenemos proyectos en carpeta, ¿verdad? Estamos trabajando, el que tú bien acabas de mencionar, Charito, que está ya depositado, pero tenemos proyectos en carpeta que tienen que ver con la modificación de leyes. Lo que tiene que ver con resoluciones es para producir la demanda de necesidades, sí, de cumplir necesidades, pero lo que tiene que ver con las leyes, entonces nosotros tenemos en carpeta eso. Estamos trabajando, por ejemplo, recientemente en una resolución que nosotros vamos a someter esta semana, que es de demanda del gobierno de que se termine de una vez por todas de habilitar los comedores de las escuelas para que se cocinen en las escuelas. Como nosotros hablamos en campaña, como tenemos bastante experiencia, director de 17 años, sí, educador de 25 años, entonces nosotros entendemos que se está desaprovechando la oportunidad de que los muchachos reciban una buena alimentación, que ellos tengan la confianza de ver que allí se está cocinando, que tengan la confianza de saber que es una madre de la comunidad que la está haciendo, y entonces puedan ingerir esos alimentos de manera factible, tranquila, y que tengan la confianza, vuelvo y digo, de que se está haciendo bien. Los muchachos en la escuela, en más de un 40% no comen la comida. Esa es la realidad. Wow, por eso es grave. Y eso se está perdiendo. ¿Y usted cree que puede seguir existir la logística en las escuelas? ¿Qué escuelas que no tienen lavamanos? Exactamente. Entonces, tiene un fregadero. Cuando nosotros hablamos de que estamos sometiendo una resolución para demandar que se habiliten los comedores de las escuelas, los comedores escolares, es exactamente eso. Es que si no hay un lavamanos tiene que ponerse. Pero si PISA lo hizo, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Es que ese 4% que tiene el Ministerio de Educación debe invertirse en lo que realmente se vea que está propiciando cambios, porque eso es lo que no hemos visto. Acabamos de pasar un ministro de Educación, ha habido 2 ministros en este gobierno y ninguno ha dado pie con bola. Lamentablemente no hemos visto nada. No, el Ministerio de Educación no ha tenido suerte con ninguno. Claro, entonces los funcionarios, y en este caso las instituciones, ¿verdad?, se evalúan las gestiones de acuerdo a cómo comienzan y cómo terminan. Cuando tú terminas tienes que dejar algo diferente, que tú digas, yo terminé, mira, hice esto, hice aquello. Lamentablemente no, Ángel Hernández, que acaba de terminar, no tiene nada que exhibir para decir que propició un cambio que quedara sembrado en ese cambio. Autobuses eléctricos sin cargadores. Bueno, autobuses eléctricos que no tienen siquiera dónde guardarlo, porque verdad, no tienen dónde guardarlo, porque no hay planificación en lo absoluto. Pero yo quisiera saber cuál fue el estudio de la población estudiantil que hizo el Ministerio de Educación para entender que la principal necesidad que había aquí es que los muchachos no tienen que ir a la escuela. Yo que soy director te digo que eso no es así. Eso no es así. Porque con el 4% lo primero que se trató de propiciar fue que las escuelas estuvieran cerca en las comunidades. Esos autobuses, anda a ver, eso es vacío que llegan a la escuela. Pues lo primero es que los muchachos no se disponen a esperarlo. Se van, porque ya tienen su costumbre. Entonces, ¿cuál fue el estudio de demanda que hizo el ministerio? Ninguno. Lo que pasa es que todos sabemos en este país cuál es la situación que se da cuando se compran ese tipo de cosas. ¿Hubo algún beneficiado? Pero eso es claro. Yo no tengo que decir, eso es claro, eso es lo que pasa. Por eso los ministerios se centran aquí en grandes compras, en grandes construcciones. En eso es, porque es donde buscan las comisiones y buscan ese tipo de cosas. Entonces, no, necesariamente este gobierno tiene que ver y evaluar y hacer estudios, como yo he dicho, para ver cuáles son las dificultades que sufre la gente y que sufren en este caso los estudiantes del Ministerio de Educación. ¿Y por qué no se resuelve entonces el tema de la alimentación? Pero aquí hay buenos ¿por qué el gobierno, yo que soy director y te digo, aquí se pierden más de 5.000 horas clase diario? Porque en las escuelas los maestros que van a la clínica y le dan una licencia, no tienen quien le sustituya y el ministerio no cumple esa responsabilidad. Pero Ángel Hernández pagó licencia de 2019. De 2010. Está hablando de 2019, estamos hablando de 2025 y así mismo de 2019. Pero dejaron de pagar la que estaban de 2013. Es decir, hay una irresponsabilidad. O sea, que los profesores siguen pagando la licencia. Los profesores siguen pagando, los que tienen un nivel de conciencia elevado, pero los que ya dijeron que no pagan, ya no pagan. Y por eso digo que se están perdiendo diariamente más de 5.000 horas de clase. Eso es un fallo 1A. Donde no que hay... eso es, con un clic eso se resuelve. Pero claro, porque hay una base de datos de maestros que están ahí esperando. Pero por supuesto. Pero el tema es el siguiente. Cuando el docente
adquiere una licencia, que está enfermo, Sí. que la ley lo protege y que debe ir a descansar o debe ir a recuperar su salud, O paternidad. el aula está sola. Y el ministerio no sabe eso. Sí. Ellos lo saben. Lo que pasa es que en ese tema ellos no producen lo que te estoy diciendo, el derroche que hicieron en las elecciones pasadas para resolver sus temas. Eso es lo que pasa. Por eso no resuelven esos problemas. Porque ellos lo saben que está ahí. Pero además de eso, Eso es grave. no es solamente el tema de la comida, no es solamente el tema del almuerzo escolar, de los sustitutos, de los docentes. Es que no ves tu voluntad política para resolver las situaciones que se dan allí en la escuela. ¿Dónde está la policía escolar? ¿Dónde está la policía escolar en medio de una población, verdad, que cada día sufre mayor nivel de dificultad en la elevación de los síndromes de la violencia? ¿Dónde está la policía escolar? No hay. Es decir, ese departamento se ha desarticulado totalmente. Tú tienes 2 o 3 policías para Santiago. Para Santiago. Entonces no es posible. Y entonces, ¿cómo es que se están estudiando? ¿Cómo es que se están evaluando? ¿Cuáles son los estudios del lugar que se están haciendo para resolver esas situaciones? Ninguno, lamentablemente. Pero sigue el problema excesivo en la nómina del Estado, aumentando cada día más el personal, pero no trabajan. No trabajan y el gobierno lo sabe. En el Ministerio de Educación, la nómina está llena, pero las escuelas no tienen portero. Eso fue parte de lo que criticó Ángel Hernández. No tienen, pero ¿y por qué no resolvió? Sí. No tienen portero, no tienen sereno, faltan conserjes. Pero Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas canceló 47,000 y tanto automáticamente llegaron? ¿No se repusieron eso? Eso sí, ellos lo repusieron, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, si hay voluntad política, es decir, si Ángel, que quiso que tener y que pantalones bien puestos al final, yo no voy a decir, no voy a decir en el aire lo que pasó. Tiene meses sin conserje y sin Sin portero. conserje, sin nada, ¿Verdad? sin nada, en lo absoluto. Pero mira, sencillo, como hablan de crítica, yo que soy docente de 25 años, vuelvo y digo, y que fui director, yo te digo cómo se resuelve. Sencillo. Todos los centros educativos tienen una junta descentralizada. Es decir, una junta que está compuesta por 9 miembros, que la encabeza el director. No es el director que dice cómo se manejan los recursos que llegan allí. 9 miembros, 2 de la sociedad civil, 3 padres, 2 maestros y 1 estudiante. Esa junta decide cómo se administra el fondo que llega allí. Y eso funciona realmente. Pero claro que funciona, porque es manejo de recursos. Y esa Pero ¿y junta por qué no se resuelven tantos problemas que tienen las escuelas? Porque sí, supone que ustedes como consejo, vamos a suponer, digo ustedes porque estuvo en el área educativa, no lleva eso al Ministerio de Educación para que solucione. Pero claro que se lleva. Es que no hay voluntad política. Bastaría, el tema de los sustitutos, bastaría que en ese presupuesto que le demandan al centro educativo, se incluya la cláusula del presupuesto de pagar los sustitutos. Y es sencillo. ¿Qué sucede? Que la junta de centro como tal, el director, el equipo pedagógico de trabajo, que cuenta con la información de quienes pueden trabajar como sustituto en las escuelas, simplemente lo contrata a la falta de un maestro que ha tenido licencia. Y ya. Y se paga, porque nadie trabaja para que le pague el ministerio, porque aquí hay una desconsideración. Nadie confía en que el ministerio pague, que el gobierno pague. Entonces, cuando hay un maestro que quiere ir a sustituir y tú le dices a él que es el ministerio que le va a pagar, dice, no, yo no voy para allá. No, yo no voy para allá. Que debería José ser lo David. contrario, porque el Estado debería de ser ente. Pero claro que sí. José David, estamos comenzando con José David, diputado de Santiago, pero hay una cosa importante, como dijimos al principio. El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, estará de visita en Santiago, parece diciéndole a Abinader, aquí estoy, porque Abinader dijo que él tiene mucho que no venía a Santiago. ¿Qué podemos esperar? Hablan un poco de la visita de Leonel hoy en La Voz del Pueblo a las 11 de la mañana. Leonel es una luz que brilla. Desde el 96 hasta aquí, Leonel ha estado brillando en la República Dominicana y cada vez de manera más esplendorosa. Por ello, vemos que el presidente le contesta a las demandas que como líder de la oposición, el presidente Leonel Fernández ha hecho del gobierno. Cuando el presidente Fernández le exige, entonces vemos que en la semanal el presidente Abinader le contesta. Y en la pasada semana, pues el presidente dijo que a la pregunta de una periodista, ¿verdad?, de los cuestionamientos que le había hecho el presidente Fernández sobre Santiago, sobre por ejemplo, la autopista del Ámbar, que tiene desde que comenzó prometiéndola y no se ha dado el primer Picasso, que el presidente Luis Abinader lo ha dicho. Y entonces en
en este discurso no la mencionó. Y el presidente Fernández se lo resaltó. Bueno, por lo menos no mencionó la autopista del Ámbar para que la gente no lo siga tachando Yo no estoy de acuerdo con esa autopista. de mentiroso. El tema es que usted le contesta, ¿verdad?, en la semanal, y el presidente Leonel Fernández, a raíz de que él dijo de que eso será porque Leonel tiene mucho que no viene a Santiago y que, según dice él, un kilómetro del monorriel equivale a más de lo que el presidente hizo, el presidente Leonel Fernández hizo en Santiago en su gestión. Entonces, hoy el presidente Fernández viene realmente a contestarle qué se hizo en Santiago. ¿Qué se hizo? ¿Cuántos hospitales ha hecho esta gestión en Santiago? Adecuación. ¿Cuántos periféricos ha hecho? Bueno, ninguno. Yo te puedo comenzar por ahí. Leonel hizo el de Santiago Oeste, Leonel hizo el de Sánchez Libertad, Leonel hizo el hospital periférico de Bellavista, Leonel hizo 5 hospitales periféricos aquí para descentralizar el hospital Cabral Ibáez. Lo demás lo hizo Hipólito, los centros. Los centros. Sí. Bueno, yo no te puedo decir, ¿verdad? Yo no sé cuál hizo Hipólito, pero yo te puedo decir que Leonel hizo 5. Sí. Ahora bien, cuando yo estudiaba en la UAS, acá en Santiago, estudiábamos acá en la 16 de agosto, en el antiguo Palacio, ahí estudiábamos. Y recuerdo que, bueno, Nelson Marmolejo, que es diputado conmigo hoy, era presidente de la FED en ese momento. Y era un PRDista en ese momento, muy, muy efusivo, y defendía el gobierno de Hipólito Mejía. Y nosotros tiramos mucha piedra, Richard, en esa UAS, para que Hipólito continuara lo que Leonel había dejado del 96, que dejó la universidad en un 40%. ¿Y qué se hizo? Nada. Sin embargo, Leonel vino en el 2004 y en el 2006 ya la universidad estaba entregada. Un presidente de visión. ¿Qué ha hecho el presidente Luis Abinader con la UAS? Ante las situaciones que tiene la UAS. Y aquí no, nada. Entonces, ese y otros, ¿verdad?, señalamientos estará haciendo el presidente de manera general hoy, porque si hablamos de asfalto, Leonel ha sido el que más ha faltado acá. Si hablamos de estructuras, en el caso de, bueno, ha tenido 3 periodos también de gobierno. Bueno, yo creo que pues es justo exactamente. que Entonces, haya hecho obras. eso debió haber considerado el presidente Abinader cuando dijo lo que dijo, que se equivocó de manera muy, muy, muy radical. Lo único que todos los que han pasado, absolutamente todos los gobiernos, no han resuelto un problema social. Un problema social no tenemos resuelto en el país, de todos los gobiernos que han pasado. Cada uno tiene sus luces y sus sombras. Sí, eso es verdad. Cada uno tiene sus luces y sus sombras. Lógicamente, cuando evaluamos el inicio y el final, entonces vemos quién ha aportado más y quién ha aportado menos. Si tú te vas al presupuesto del 96, cuando el presidente Leonel Fernández llegó a este país, entonces tú podrás ver en el trayecto de la historia que el líder político de mayor nivel de capacidad y convicción, el que fundó la semilla, el que sembró la semilla para que el presupuesto nacional y para que se encaminara a la República Dominicana hacia el desarrollo, fue Leonel Fernández. Ya para terminar, ya se fue la pausa como quiera, tenemos ya que terminar el programa. No hay chance. Me gustaría saber, Leonel, Omar. Omar, Leonel. Bueno, Leonel, Omar y hay 2.000 miembros de la Fuerza del Pueblo que pueden aspirar a la presidencia. Vamos a estar claros, pero 2.000 no. Yo te dije ahorita que Leonel es la luz que más brilla políticamente desde el 96, porque le han dado, lo han querido destutanar, le han hecho de todo. Y Leonel sigue ahí, sacó un 30%. ¿Cuántos miembros tiene Comité Sacó un 30%. Central? Pero déjame concluir la idea, Richard. A través de Omar, Leonel sigue brillando. No, le iba a decir, porque recuerda que Leonel dijo que ahora no dicen Leonel Fernández. Claro, entonces, dicen el papá de Omar. O sea que Omar está brillando. Entonces, en la República Dominicana no ha habido todavía ningún hijo de un presidente de la República. No ha habido en la historia. No. Entonces, siempre hay una primera con vez. eso yo no digo, espérate, con eso yo no digo que Omar va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Sí. O que Omar va a ser el presidente. Ahora, yo lo que sí te puedo decir, que si se diera esa oportunidad, yo no soy el papá de Omar. El papá de Omar es Leonel Fernández. Y el que estaría más orgulloso sería el presidente Leonel Fernández. Pero eso va a depender del engranaje y del escenario político que se dé en el país en el momento que se vaya a elegir el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque el presidente, como te digo, es un hombre de visión, es el líder político de mayor nivel de capacidad intelectual y de conocimiento que tiene la República Dominicana. Y no es verdad que Leonel, que ha dicho en varias ocasiones que si él ha tenido que asumir de manera permanente como candidato, porque no han habido en ocasiones.
Y él tuvo que asumir. Ojalá y que eso se dé, porque Sí, el él ha PLD tenido- se destruyó justamente porque había un Leonel Fernández que quería seguir siendo el candidato del PLD y había un Danilo Medina que quiso imponer un candidato. Si se ponen de acuerdo esos dos, hoy a lo mejor ustedes fueran gobierno. ¿Sabe cuál fue Entonces el de- ojalá y que se dé esto si Omar brillara más que Leonel. Bueno, Un penco de candidato. el PLD se destruyó sencilla y únicamente, porque el único error que se le puede tachar a Leonel Fernández de haber cometido es haber volcado el Estado Dominicano para que Danilo Medina fuera presidente. Es lo único, por eso se destruyó el PLD, porque Danilo no supo manejar el poder. Simple, ya nosotros no estamos en pleito con el PLD, pero la historia está ahí y todos los que estuvieron en esa debacle han pasado y seguirán pasando al zafacón de la historia. Y la historia dirá aquí quién es que ha tenido la razón. Y el pueblo lo está diciendo, quién es que ha tenido la razón. Hoy nosotros tenemos un partido Fuerza del Pueblo, frondoroso, un partido mayoritario. Juramentaron las Y ahí las diputado. estadísticas dicen, no lo digo yo, no lo dicen, no, que es el principal partido de oposición de la República Dominicana. Y hoy por hoy, si aquí en el 28 no sigue el gobierno actual, para nadie es una duda que entonces es la Fuerza del Pueblo que va a ganar el gobierno, independientemente de que sea con Leonel o con Omar o con cualquier otro miembro de la Fuerza del Suerte Pueblo. para ustedes. Juramentaron Y hoy un diputado también- ayer